Entonces le damos. ¿Oh, sí? Ah, ok. Mira, hermano, ¿cómo está? ¿Se está durmiendo? Bueno, gloria a Dios. Bueno. Bueno, gloria al Señor. Antes que nada, quisiera que fuéramos a 1 Corintios 14, el versículo del 7 al 10, por favor. ¿Se me acompañan? ¿Sí? Si lo tienen, me dicen un amén. Sí. Hoy más que nada lo que quiero es compartirles algo que el Señor me viene dando desde que la hermana Fanny y Juan me metieron en este problema. Y antes que ellos ya me vinieran dando la posibilidad de poderles dar la palabra del Señor, ya el Señor me venía hablando sobre este tema, que está en 1 Corintios 14, del 7 al 10, que dice así: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, y esto es una pregunta, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta, que es lo que estaba tocando ahorita, ¿cuánto escucharon ahorita el sonido del chofar? Que estaba entre. Ahorita lo había tocado precisamente por eso, para que pudieran asociar el sonido con la palabra. Dice que, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible. Otra pregunta, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pueden sentarse. Vamos a ver. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque hemos velado, así como dice tu palabra. Velar y orar, Señor, porque sabemos que estás a las puertas. Y eso es lo que hace tu pueblo hoy. Así, Señor, como esas vírgenes, hoy estamos plantados aquí, Señor, bebiendo de tu palabra, que es agua viva, Señor. Permite, Señor, que tu pueblo pueda acoger y escuchar lo que el Espíritu tiene para la iglesia. Te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pensando yo en esta palabra, en 1 Corintios 14, de 7 al 10, y en su contexto, la palabra habla de las lenguas, ¿verdad? Que no voy a hablar de eso, el don de lengua. Y también habla de la trompeta. Pero dice en el versículo 10 que tantas clases de idiomas hay, y seguramente en el mundo ninguno carece de significado. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, según la cultura, muchas veces unas cosas para uno no dicen lo que quiere decir para otra, ¿verdad? ¿Cuánta gente de Honduras hay aquí? ¿Okay? Si en Cuba yo le digo a un cubano que vamos a comernos una baleada, ¿qué usted cree que va a pasar? Salen corriendo. Exacto. O una machetada, algo así por ahí también, ¿no? Macheteada. Y para nosotros, comernos una macheteada es como caernos a machete. ¿Ven? Entonces, tenemos aquí a este país donde es muy multicultural, ¿verdad? Y muchas veces pasa lo que pasa en muchas familias, que por ejemplo tenemos el matrimonio del pastor y la pastora, que la pastora es colombiana, pero el pastor es puertorriqueño. Entonces imagínense, a la hora de comunicarse, qué es lo que va a pasar. Y obviamente entendemos que cuando venimos a donde está el Señor, todas las cosas son hechas nuevas y todas han pasado. Y empezamos a hablar el idioma del amor, que es el idioma de la palabra de Dios. Y por ahí empezamos a comprender. Pero ¿qué es lo que pasa cuando dejamos de entender lo que nos dicen o lo que nosotros queremos decir? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces nosotros confesamos o etiquetamos a las personas de una manera por la cual después nos trae consecuencias. Le explico por qué. Muchos de ustedes saben mi testimonio de cómo fue mi vida con mis padres,
que fue un matrimonio disfuncional, donde yo tenía que estar corriendo de casa en casa, porque mi papá es alcohólico, ¿verdad? Sin embargo, nunca se me olvida lo tanto que me marcó un día cuando mi papá forma una de las de él, que ya le había contado que tenía que sacarle los vidrios de la cabeza a mi mamá, porque él con una botella le daba por la cabeza. Y nunca se me olvida que mi mamá, en su ingenuidad, conmigo de la mano, me dice así: esto sucedió después que tú naciste, porque tu papá no era así, pero después que tú viniste al mundo pasan estas cosas. Pareciera que él no te quisiera. ¿Qué fue lo que pasó conmigo? Prontamente, lejos de despreciar a mi papá, que fue lo que sucedió después de aquello, empecé a querer agradarlo. Y en el intento de querer agradarlo, empecé a imitarlo. Y eso es algo que nos pasa, y posiblemente a muchos de nosotros puede ser que nos pase. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos pequeños, nosotros queremos imitar a alguien. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo hasta aquí? Amén. Cuando nosotros no tenemos a una figura paterna o materna, o si la tenemos de esta manera, empezamos a distorsionar la realidad. ¿Y qué es lo que cogemos? Desafortunadamente, cogemos lo peor. Hasta el punto que fui creciendo, por haber mi mamá, inocentemente, no la puedo culpar, haber tenido ese comentario, ¿verdad? Sin embargo, cuando fui creciendo, como le iba diciendo, empecé a imitar lo malo y empecé a parecerme lo más parecido que había a mi papá. Aún así, tomando, aún así, maltratando y haciendo lo mismo que hacía mi mamá o mi papá con mi mamá, cuando yo siempre juré que no lo iba a hacer. Y todo eso se lo doy de manera que ustedes entiendan, porque muchos de ustedes lo saben, pero muchos no lo saben. Y esta predicación viene por medio de que hace un tiempo estuve hablando con una persona que supuestamente es ateo. Y no se piensen que me he ido, ahora vamos a empatar a lo último, esto que estoy hablando. O sea, el testimonio con lo que yo hablé con él. Estoy hablando con una persona que supuestamente es ateo, en mi trabajo. Y a él siempre le gusta molestarme. Tú sabes que para ser ateo hay que tener valor, porque hay que tener más fe para creer que no existe Dios, como para no creer en las cosas que él hace, las cosas sobrenaturales que hace la hermana Rosa, o que ha hecho con muchos de nosotros, ¿verdad? Y por eso hoy yo voy a ser más pragmático, voy a ser un poco práctico, porque sabemos que de Dios es lo imposible, que es lo que ha hecho con la mayoría de nosotros en algún momento, pero de nosotros es hacer lo posible. Entonces esta persona estaba hablando conmigo por el simple hecho de que el general manager de la tienda da un discurso donde él dice que él había dedicado todo su tiempo a la compañía y que él le debía todo a la compañía. Y dando un discurso humanista decía que nosotros deberíamos de darle gracias a la compañía. Y no es menos cierto que sí, debemos dar gracias a todo lo que Dios nos da, pero Dios primero sobre todas las cosas, ¿verdad? Buscar el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Y él, que el jefe, cada vez que quiere escuchar la verdad, me dice: ¿qué tú crees que hice? Y le dije: la fregaste. Allí de las manos me dice: ¿cómo que la fregué, mi hermano? Y le dije: ¿qué pasaría si hoy Dios viene a buscar tu alma? ¿Qué pasaría si por todo lo que tú luchaste hoy por una enfermedad se te hubiese derrumbado? ¿Qué pasaría si tú, que dices tienes hija, si Dios se llevara a tu hija hoy? ¿Habrá valido la pena algo de lo que luchaste y todos aquellos años por lo cual le dedicaste a esta compañía? General Manager
a la calle. Y me dice, ¿sabes qué? Contigo no puedo hablar mucho, porque siempre vienes con el mismo discurso. Pero respeto lo que dices y lo voy a pensar. Entonces viene este ateo, que no me he ido, estamos en el ateo, que lo vamos a sentar aquí para poderle responder las preguntas que nos hizo, o que me hizo. Y me dice, oye, te pasaste, Pedro, te pasaste. ¿Cómo es posible que tú le puedas hablar así a General Manager? Y él es amigo de General Manager. Y le ¿sabes qué, chicos? Porque yo no tengo miedo. Porque yo nada tengo sino lo que Dios me ha dado hasta hoy. Porque Él puede venir a mí con qué. Me puede dar, ¿qué me puede hacer? Votarme. Pero yo hice lo que Dios me dijo que yo tenía que hacer. Y en eso consiste la prédica. Dice que en esto consiste en cuando tú hablas lo que Dios quiere que tú le digas a las personas, con poder y con autoridad. Tiempo después me pregunta y me dice, Pedro, este ateo que está ahí sentado, me dice, Pedro, pero a ti te conocen, hay gente que te conocen y me dicen que tú no eras así como tú eres ahora. ¿Qué fue lo que pasó en tu vida? Digo, te voy a explicar. Conocí un Dios vivo. Conocí a alguien que de verdad me amó. Porque, ¿sabes qué pasa muchas veces? Que cuando tú empiezas a vivir así, de esa manera, y no me malinterpreten, entiendo que hay maneras en que Dios usa a las personas. Y no con todo el mundo tiene el mismo trato. Pero cuando tú empiezas a crecer así de esa manera, empiezas a distorsionar la imagen de Dios también. Porque ahora las personas que pueden decir, bueno, pero si mi papá es así, ¿cómo tú me puedes hablar de un Dios de amor? ¿Cómo tú me puedes decir que Dios es amor cuando están pasando estas cosas? Porque no es lo mismo conocer la historia de Cristo que conocer a Cristo de la historia. No es lo mismo tener ese trato como lo tuvo Pablo. ¿Sí o no? Y él me dice, ¿qué fue lo que pasó en tu vida? Y le digo, mano, fue que conocí a Dios. Pero no fue más que conocí a Dios, sino que conocí la palabra de Dios. Me dice, el librito ese. Y le digo, sí. Ese librito que lo han tratado de destruir 1.000.000 de veces. Y como la palabra de Dios es eterna, pues no podrá ser destruida jamás. Ni siquiera fue lo que viste. Y le dije, vi hombres imperfectos igual que yo. Vi a un Abraham que en un momento dudó de la promesa, pero Dios lo bendijo porque Dios es amor y Dios te ama. Dios nos ama. Amén, así es. Porque Dios es amor. Amén, gloria a Dios. Veo un Dios que sí, que es fuego consumidor, pero muchas veces por distorsionar la imagen de Dios separamos a Dios del Espíritu Santo, a Jesucristo, porque cuando hablan de Dios tú dices, Jehová es mi guerrero. Entonces tú dices, no, este va a acabar con las personas. Amén, así es. Entonces, cuando ves al Espíritu Santo, la gente hay un Espíritu Santo que se ofende y que es un Espíritu Santo que ahí debilito, pero no entienden que el Espíritu Santo cuando se revela como fuego, con poder, y que es el mismo Dios. Entonces miramos a Jesús como esa persona de amor, pero olvidamos que fue el mismo que entró en el templo Así es, amén. y viró la mesa. Entonces distorsionamos la imagen de Dios. Y le dije, mira, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que seguí conociendo a este Dios. Seguí conociendo a este Dios. Y al conocer a este Dios, empezó a cambiar mi vida. Porque eso es lo que va a pasar. Si usted quiere escuchar la palabra de Dios, yo te aseguro que te va a molestar. En algún momento te va a doler. Pero te puedo asegurar que después te va a levantar. Porque la palabra primero te confronta, pero después te redarguye. Y de eso se trata, de que usted se pueda ir de aquí edificado y hablando bien. Pudiera coger este tema y pudiera decir como Santiago 2, diciéndote que no practicaríamos el chisme. Y no está mal porque en algunas ocasiones la iglesia pasa por esto, pero no quiero hablarte de eso. Quiero que salgas edificado, quiero que conozcas al Dios de la Biblia. Dice la Biblia en Eclesiastés 12:11 que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos
hincados son las de los maestros, de las congregaciones dadas por un pastor, por un ministro, por un predicador, por alguien que Dios haya puesto aquí adelante. Por eso no debemos de menospreciar de ninguna manera la palabra que Dios, o la palabra que Dios pone en el corazón para que se le sea entregado al pueblo. ¿Verdad? Y voy a ir resumiendo porque sé que no hay mucho tiempo. Pero quiero que sepa algo. El poder conocer la palabra de Dios y hacerme ver como todos estos hombres falibles que fallan, que son pecadores, que el Señor tiene que desbaratar para volverlos a hacer como barro. Eso me dice que yo también soy partícipe de las promesas del Señor en la palabra de Dios. Me dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Me dice que no debo de pecar desmedidamente, pero que si tengo un corazón como el de David, el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado. En esto de hablar y no hablar, podemos ver el ejemplo de David. Yo quiero, para que no se me duerma, que vayamos a 1 Samuel. Por favor, acompáñenme. 17, del 33 al 48. Y aquí vamos a ver literalmente el uso del idioma. Recuérdese que no nos hemos olvidado al principio ni de nuestro amigo ateo que está ahí sentado. 1 Samuel 17, del 33 al 48. Y es así es como trabaja el enemigo. Veamos cómo es que trabaja. Y algo que me enseña la Biblia es esto. Nosotros los cristianos tenemos que aprender un poquito de cómo trabaja el mundo espiritual. Por ejemplo, yo soy de las personas que, como le dije al principio, soy un poco pragmático. Y claro que creo en lo espiritual, y claro, porque Dios es espíritu, que creo de que hay milagros, pero la Biblia dice que el Señor curaba por compasión. Pero que inclusive, ¿qué pasó con los ciegos que vinieron? Todos fueron sanados. ¿Quién miró? Uno solo. Por eso el Señor decía, o dice, porque está vivo, que es mejor que tú entres al reino de los cielos sin un miembro, o que entres sin un miembro, que no que todo el cuerpo sea echado al horno de fuego. Amén. ¿Qué le quiero decir con esto? Cuando nosotros nos enfocamos más en Dios, sin ignorar las acechanzas del enemigo, automáticamente Dios va a responder de una forma efectiva. Por ejemplo, miremos la vida de Job. ¿Acaso no le pidió, el enemigo no le pidió permiso a Job para poderlo tocar? Pero sin embargo Job no reprendió al diablo. ¿En qué se enfocó Job? En buscar a Dios primero. Y todo lo demás le vino. Fue maltratado, le quitaron todo, hasta los hijos. No me malinterpreten, no quiero decirte que no tenemos que tomar en cuenta, porque hay guerra espiritual, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre. Y así como combatimos el pecado. Pero no ignoremos que Dios no tiene rival. Él es Rey de reyes, Señor de señores por los siglos de los siglos, y dice que no ha perdido una batalla. ¿Qué quiere decir eso? En la mitología judía, Él no es no hay comparación para poder llamar al enemigo como el adversario como tal de Dios. Fíjate que lo nombran como el adversario del hombre, porque Dios no tiene rival, sino que es usado para que Él se pueda glorificar, para que la enfermedad pueda venir a usted y te toque, pero tócalo, pero más no lo mate sin mi autoridad. Por eso no viene un golpe a tu vida si no es autorizado por el amor de Dios en ustedes o en mí. Ahora veamos bien. 1 Samuel 17, del 33 al 48. Mire cómo se desenvuelve una pelea
usando el mismo principio que les estaba diciendo ahora. Yo creo que yo tengo la nueva versión internacional, pero va a sonar bien igual. Dice, ¿cómo vas a pelear tú? Recuérdense, esto es un paladín, es un gigante que dice que estaban como en un terreno, ¿verdad? Estaban apostados unos en un lado de un terreno y otro en otro. Y dice que Goliat, o los filisteos, sacan a Goliat a batear. Cuando saben de pelota, sacan a Goliat para batear, ¿verdad? Lo sacan de emergente porque sabían que tenían perdido la batalla con los israelitas. Porque, pensemos, cuando el mismo enemigo negocia contigo cuando sabe que te puede ganar, no pasa, ¿verdad que sí? No pasa. Entonces, este enemigo sale y saca a batear a Goliat y dice, este es el que va a dar el jonrón. ¿Y qué fue lo que hizo Goliat? Dice que hablaba y gritaba. Es el mismo principio que usa en tu vida. Cuando tu mamá te dice, como me dijo a mí, por culpa tuya, no me lo dijo literalmente, pero me dijo, por culpa tuya, tu papá es como es. Y mire la guerra de las palabras. Y honrando a mi madre, porque hoy es una mujer convertida y gloria a Dios por ella. Pero muchas veces nosotros los padres no somos capaces de discernir el error tan grande que cometemos en poder hablar o en poder discutir cualquier tipo de problema delante de nuestros hijos. No saben lo que acarreamos haciendo eso. Es más, ni haciéndolo partícipe. Y ese es el problema que tenemos hoy, donde no corregimos a nuestros hijos de la manera que lo deberíamos que corregir, porque Dios es amor, pero te corrige ¿con qué? Con vara dura. ¿Qué es lo que le hace a las ovejas cuando se pierden? Le parte la patica y después se lo echa en el hombro y te trae a redil y después te cura. Así mismo deberíamos hacer. ¿Por qué? Porque instruye al niño en sus caminos y cuando sea viejo no se olvidará. Y perdone que estoy cogiendo mucho tiempo porque tenía demasiado material. Dice 1 Samuel 17, 33 a 48. ¿Cómo vas a pelear tú solo? Fíjese, y este es Saúl, ahí viendo que hasta las personas más cercanas a nosotros son las primeras personas, muchas veces que se levantan contra nosotros, dudando del llamado que nuestro Dios le ha dado y le ha entregado a cada uno de ustedes, diciéndote que tú no eres capaz de hacerlo. Aleluya. Este es Saúl que se levanta y le dice, y tú vas a pelear con ese filisteo, tú chiquitico, bajito, sin saber pelear, detrás de la S de las ovejas, que hasta mal olor tiene. Dice, replicó Saúl, no eres más que un muchacho, mientras que él ha sido guerrero toda su vida. Mire lo que responde David. Y esto era un problema. Aquí estamos viendo que esto no era una pelea entre jabalinas y escudos, sino era una pelea entre palabras. Porque si, les repito, si Goliat pudiera haber matado a David en ese momento, o hubiese hecho, pudiera haber conquistado la zona, no hubiese hablado tanto. Eso es como cuando éramos chiquitos. Bueno, Ricardo, no me mira así, que tú eres peleador cuando chiquito. Eso era cuando tú ibas a la escuela cuando chiquito, ¿te acuerdas? Y tú ibas y le decías, oye, pero cuando chiquito se ponía, o a lo mejor al revés. ¿Qué era lo que pasaba? Salía corriendo y decía, oye, con este no me meto más. Porque este es fuerte. Entonces, no importa si no es el coraje, no importa la fuerza. Y ahora vamos a ver con qué fue que David venció a Goliat. Dice, David respondió, a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, imagínate, la comida. Aquí yo conozco varias personas que por la comida se pelean, gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando un león o un oso viene y se lleva la oveja del rebaño, yo lo persigo y yo lo golpeo, imagínese usted, hasta que suelta la presa. Y si el animal ataca, lo agarro por la melena, imagínate tú, el hombre se pega duro y lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos,
lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. Y fíjese aquí, para que puedan entender en el contexto. En esta versión se usa filisteo pagano. En la Reina Valera 1960 se usa incircunciso. ¿Y qué cosa era un incircunciso? Era una persona que no tenía pacto con Dios. Y él dijo, por cuanto Dios ha pactado conmigo, este incircunciso que no tiene nada con Dios, no me va a ganar. Porque Dios me prometió que si yo me esfuerzo y soy valiente, todo lo que yo pise será conquistado. Amén. Entonces, fíjense para que usted vea que es el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Y por eso de nuevo, por mucho que trate de contar, me parece que no voy a poder mucho, trataré. Por eso, muchas veces es necesario decir que la unción es muy buena. Amén. Gloria a La Dios. unción es muy buena, pero tiene que venir acompañado también de conocimiento. Porque la unción sin conocimiento es inspiración, pero el desconocimiento de la palabra te va a hacer preso. ¿Y por qué perece el pueblo de Dios? Porque no conoce. Entonces cuando tú conoces esta palabra y la haces rema en tu corazón, automáticamente, no importa cualquier tipo de enemigo que pueda venir, cualquier situación, cualquier enfermedad, porque la hermana Rosalina se para en fe y dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora te voy a decir más. Amén. La fe, ¿por qué viene? ¿Y por hoy qué? La palabra. ¿Sabes qué es la fe en griego? Es algo que suena como... es como ritueo, algo así. Se me fue la palabra, pero se la puedo decir, es como ritueo, algo así, que significa guardar. Entonces, en las traducciones originales, en el griego, ¿saben qué dice ese versículo? Dice que la fe viene por el oír y por guardar la palabra de Dios. Entonces ya no es que, y no me digas que tienes fe, ahora muéstrame tu fe con tus obras. Aleluya. Quiere decir Dios. que ya tú eres salvo, pero como estaba diciendo el pastor, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para adelantar? ¿Qué vamos a hacer para que la obra se levante? No voy a seguir porque todavía no salió del segundo versículo. Era incircunciso. Dice, desafiando al ejército del Dios viviente, porque el que se mete contigo, se mete con el rey, con el Dios de Israel, se mete con el mismo Dios de David. Y si Dios es contigo, de nuevo, ¿quién contra ti? No va a haber diablito que se levante contra ti. Dice, anda pues, dijo Saúl. Y Saúl como que lo entregó. Y le dice, y que el Señor te acompañe. Eso es como, te bendigo en el nombre de Jesús y arréglatela como puedas. La falta de fe de Saúl. Dijo, luego Saúl se vistió. Luego Saúl vistió a David con su uniforme, artimañas antiguas. Saúl quería que David peleara como él peleara, como él peleaba. Sin embargo, mira lo que le dice David. Dice, no puedo andar con esto, o no puedo andar con todo esto. Se lo dijo a Saúl, no estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello, o sea, se quitó todas las vestiduras, toda la dakota, todo el traje que tenía, y tomó su bastón y fue al río. Recogió 5 piedras lisas y metió en su bolsa de pastor, luego una honda en la mano y se acercó al filisteo. Este fue su parte también, avanzaba hacia David, Goliat avanzaba hacia David detrás de su escudero, porque fíjese, era hasta penco Goliat, estaba escondido detrás de su escudero. Le echó una mirada a David y al darse cuenta que era apenas un muchacho trigueño, buen mozo, como Pedro, lo despreció y le dijo, ¿soy acaso perro para que vengas a atacarme con palo? Y maldiciendo a David, en nombre de sus dioses, añadió, ven acá, que le voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Amén. Fíjese lo que dice David.
Dice, tú vienes a mí con espada y lanza. Y aquí está la valentía de David, pero no era la valentía de David. Era que él sabía con quién él andaba. Y miremos una cosa aquí. ¿Cómo dice que David llamó a Goliat? O cómo fue que se sintió Goliat delante de David? Como un perro. Dirá, esta fue la primera vez que alguien me hizo sentir como un perro. Y como este chiquito va a venir aquí a decirme lo que yo tengo que hacer. Y eso muchas veces va a pasar. Cuando usted se levanta correctamente en el nombre del Señor, cosas van a pasar. Pero yo le puedo asegurar que si usted está, como dice la Biblia, Él es el pámpano y nosotros somos Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, nosotros estamos bien enfocados, pues muchas veces, quizás a lo mejor vamos a hacer sentir desafortunadamente a muchas personas así, pero si es de Dios, yo le puedo asegurar que su ministerio, su casa y todo lo que venga de parte del Señor, si está fijado en la palabra, eso va a pasar. Créame. Mira lo que dice. Dice David, yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, al Dios de los ejércitos de Israel, quien has desafiado. Imagínense, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. Y ahí mira David, guapito. Ya a David se le fue la mano ya. Dice, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y hoy mismo echaré los cadáveres del ejército. Y ahí se le fue la mano, dice. Dice, y todo aquel, y todos los que están aquí, reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. Porque ¿con qué fue que Él lo mató? Con... Exacto. Pero además de la onda, la palabra de Dios. Por eso no hay manera, es usted inmovible. Jesús dijo que si su fe está forjada sobre la roca, la piedra angular que es Jesús, yo le puedo asegurar que usted no perecerá. Aleluya. No perecerá. Amén. Porque la palabra te lo promete. No perecerá. Aleluya. Gloria al Señor. Pudiera decir, y sí, pudiera decir que es un ministerio. Tengo más de 3 grupos en las redes sociales y esto es una de las cosas que más está impactando hoy en la sociedad y sobre todo en las iglesias. Y digo que es un ministerio porque por medio de eso he tenido muchas personas, muchas, que me han llamado y en FaceTime hemos hablado, me han dicho, hermano, es increíble cómo las redes sociales hoy pueden llegar a la casa. Muchas veces es de mala, muchas veces las personas la usan indebidamente, pero en este caso el Señor me ha usado. Personas que me han llamado, problemas con el matrimonio. Hace poco me llamó una persona, y no digo nombre por ética, me dice, mi hermano, quiero suicidarme. Yo le pregunto, ¿cómo fue que supiste? Me dice, por un video que vi tuyo, que dijiste que me podían llamar, dejaste la dirección abajo y compruebo que sí. Y hermano, ¿qué te pasa? Dice, tengo 3 hijos y mi esposa se fue al mundo. Por eso le estoy diciendo que no solamente las mujeres son las que están padeciendo de violencia doméstica. Está pasando mucho hoy y nosotros no somos el mundo, somos parte del mundo. Sobre todo en los países de nosotros, donde el compromiso ya no se toma en cuenta. Donde una niña de 13 años ya hace sexo y no necesita y no se casa. Donde también el hombre se aprovecha de eso. Donde los padres tienen tanta culpa de que cualquiera de los dos hagan las cosas indebidas y por eso tenemos el resultado que hoy tenemos. Pero esto no viene ahora. Esto viene de un movimiento feminista que empezó por un motivo. Le dije que la palabra de Dios de alguna manera le iba a tocar. Y esto es, yo soy de los que pienso que para yo levantar un sexo no tengo que ofender al otro. Yo sé que Dios habla y te levanta. Pero eso está pasando. Y no fue él, fueron 3 personas, conjunto con el ateo que estaba sentado ahí, que me pregunta y me dice
que por qué las mujeres más cristianas están como están, se visten como se visten, hablan lo que hablan. ¿Por qué imitan al mundo si somos sal? Definitivamente, le digo, hermano, para que el mundo sea mundo tiene que existir de todo. Pero aparte la palabra lo dice, que por causa de la maldad de la muerte muchos se enfriarían. Pero mi consejo siempre fue, para esta persona le dije, ¿has visto a tu pastor? Porque si tú no has hablado con tu pastor, tú no me puedes pedir consejo primero a mí. Dice, sí, mi hermano, hablé con mi pastor, pero mi pastor, apruébate. Dije, mira, mi hermano, la Biblia dice que una vez le trajeron una mujer adúltera a Jesús. Y le dijeron, por la ley de Moisés, deberíamos apedrear a esta mujer. Maestro, recuérdense que Jesús era un rabino. Y Jesús tenía el poder de atar y desatar, que es aprobar y desaprobar, que era un poder que se le da a los rabinos. Y Jesús dice que escribiendo le dijo, Moisés decía eso por la dureza de tu corazón. Mujer, yo no te condeno, vete y no peques más. Sin embargo, él no prolongó, no pronunció juicio en contra de la mujer. Le dijo, mi hermano, yo no soy quien y yo no soy el Espíritu Santo. Nunca jamás te voy a aconsejar de que te divorcies de tu mujer. Realmente entendemos que hay casos particulares, que hay casos especiales. Porque el que practique pecados del diablo, si tu esposo o tu esposa constantemente se faja, te maltrata, entonces yo te puedo asegurar que no es cristiano. Porque no todo el mundo que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, esta persona pudiera decir conocer de Cristo, pero te puedo asegurar de que Cristo no está dentro de su corazón o de su corazón. No quiere decirte que no tenga problemas, porque cualquiera se le da un grito, cualquiera se le da un problema. Pero, ¿cuál es la diferencia? Muéstrame tu fe por tus obras. Cuando tú conoces la palabra, que tú tienes el poder de atar y desatar y demostrar tus obras, mi hermano, usted tiene un problema con su esposa, vamos a ir a la palabra. Pero por el desconocimiento no se hace. Entonces cuando vemos que dice que honremos a nuestras esposas, que la amemos como vaso frágil, pero que también la esposa debe someterse a donde está el esposo, voluntariamente, entonces todo empieza a funcionar. Amén. Entonces también la iglesia empieza a funcionar. Por último, y todo tiene que ver con el poder de la palabra. Todo tiene que ver en lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos. En lo que yo te pueda enseñar a ti como iglesia. Hoy nos ofendemos muy rápido en las iglesias. Y yo quiero hacer un ejercicio. Y esto va a ser rápido. Hoy, cuando se predica una palabra como esta, las personas dicen, ese hermano no tiene a Dios. ¿Por qué? Porque usualmente lo que es música para el oído de las personas es Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, parte aquí, ven allá. Pero cuando le tocan la parte neurálgica, automáticamente se ofenden. ¿Verdad? Yo quiero que tú vengas, mi hermano. Mi hermano, venga acá un momentico, por favor. Vamos a poner la Biblia a juzgar. ¿Verdad? Vamos a decir que este mensaje fuera tan fuerte que Pablo te fuera a hablar, ¿verdad? Y que tú tuvieras que escoger si Pablo pudiera ser tu pastor o no. Mi hermano, por favor, usted me puede leer. ¿Qué dice aquí? Esto es, pueden buscarlo. Gálatas 5 del 11 al 12. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Uy. Ese es Pablo hablando. Y hoy cuando nuestro pastor se para aquí, puede sentar mi hermano. Y quizás a lo mejor le dice algo que usted no entendió. O cualquier persona que trae una palabra y usted no entendió, usted dice, pero ese pastor no está bien delante. No, o tu esposo o tu esposa. Quizás a lo mejor te dice, mira, esto es lo que dice la palabra. Esto no le estoy dando pase a nadie para que ofenda a nadie. Sencillamente es que para que podamos entender de que somos personas. Pero que tampoco es como se cuenta. Que hay personas que piensan que sí, la Biblia es un cuento donde todo va a estar bien. Y sí va a estar bien. Pero no dice que el que Dios quiere
disciplina y lo lleva duro y fuerte. Hermano, venga acá un momentico, por favor. ¿Qué dice aquí? Dentro del cojón. Segunda de Pedro 1:2. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presas y destrucción, perecerán en su propia perdición. Híjole, le llamó animales. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? De nuevo le digo, no le estamos dando pase a nadie a que hable así. Sencillamente, que cuando ocurra algo en su casa, en la iglesia y en su familia, no nos podemos ofender tan rápido. Amén. Y mucho menos con desconocimiento. Es más, le voy a decir algo. Y este es el último comentario. Estoy diciendo hace rato que es el último. Amén. Aleluya. ¿Sabe usted qué cosa es una zorra? Y dijo Jesús, aquel mismo día llegaron a unos fariseos diciendo, sal de aquí y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decirle a aquella zorra, he aquí, he hecho demonios y hago curaciones hoy y mañana. Me iré. ¿Sabe qué cosa es decirle en hebreo? Decirle zorra y nada más que nada menos que un rey. Entonces, seamos más solícitos. Entendamos que somos personas. No estamos para juzgar. No etiquetemos a las personas. Todos no somos iguales. Es como decirte que todos los pastores son unos ladrones. No, todos los pastores no son unos ladrones. No lo son. Aleluya. No lo son. Hay quien los cree de verdad y cree lo que cree. Amén. Y la Biblia dice que los habría salariados y los habría de corazón. Pero todos no lo son. Es más, creo que hay pastores y hay iglesias que salen todos los días a hacer mejor el bien que no el mal. Amén. Aleluya. Entonces, voy a terminar con esto porque Con el último. ya se quieren ir ya. Ok. Esto fue un consejo que nos dio Pablo. Así, tanto sea que lo hayan marcado como a mí, o que lo hayan ofendido, o quizás a lo mejor de que cualquier persona de aquí arriba haya podido ofenderlo. No podemos dudar de la palabra que el Señor le da a los siervos de Dios. Recuérdese que es Dios hablando por medio de ellos. Amén. No somos nosotros. Y usted puede ver cuando usted sabe que la persona está manipulando, cuando usted sabe que la persona está influyendo porque es un buen orador. Pero usted se da cuenta que no es palabra de Dios, es motivación, practicando el humanismo. Por eso Pablo nos dice, hermanos, no pienso yo mismo que lo haya logrado. Más bien, una cosa hago. Olvido lo que queda atrás. Si te ofendieron, olvídalo. Empieza las cosas nuevas. Hoy quizás a lo mejor el Señor te dice, como le está diciendo a David, quítate la Dakota, quítate todo lo que te estorba para poder caminar donde está el Señor. Deja todo lo pasado atrás. Dice, esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Aleluya. Olvídate lo que pasó. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el promedio que Dios ofrece mediante su llamado celestial en Cristo Jesús. Y el llamado es para todos, no es para nosotros nada más. Tú eres un sacerdote. No importa lo que hagas. Dice la palabra de Dios que no hay nadie que haga algo para el Señor que no sea tomado en cuenta. Usted si canta para Dios. Pero también es un deber tuyo, mi hermano, de poder corregir su casa como sacerdote. Que sean uno para el otro. La ayuda idónea no quiere decir tomar el lugar de la otra persona. Es 50 y 50. Martin Luther King dijo, llegará el día que no solo lo tendremos que arrepentir, no tan solo por las odiosas palabras de la gente mala, sino por el espantoso silencio de la gente buena. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén.